Voy a decirte algo que probablemente no quieres escuchar, pero que necesitas saber. Mientras tú crees que tu hijo está bien, que simplemente está pasando por una etapa difícil o que es normal que esté más callado, puede que esté sufriendo un infierno diario que ni siquiera es capaz de poner en palabras. Y lo peor de todo es que tú, sin saberlo, podrías estar enviándole mensajes que le impiden pedirte ayuda. Te voy a ser brutalmente honesta sobre lo que tus hijos no te dicen. Durante más de 15 años trabajando con familias, he visto cómo el bullying destroza la autoestima de niños brillantes, cómo convierte a adolescentes seguros en sombras de sí mismos y cómo padres amorosos se quedaban paralizados sin entender qué estaba pasando bajo su propio techo. He escuchado a madres llorar en mi consulta diciendo: ¿cómo no me di cuenta antes? Y a padres romper su coraza de fortaleza al descubrir que su hijo llevaba meses, incluso años, ocultando un sufrimiento brutal. El bullying no es lo que era antes. No son solo empujones en el recreo o apodos crueles. Ahora es sistemático, digital, invisible y devastadoramente efectivo. Los niños están programados para protegerte de su dolor, porque temen decepcionarte, preocuparte o, peor aún, que no les creas o que minimices lo que están viviendo. Y mientras tanto, su cerebro está registrando cada humillación como una amenaza mortal, activando sistemas de estrés que pueden dejar secuelas para toda la vida. Hoy no voy a darte teorías bonitas ni consejos generales. Voy a darte las 5 claves específicas basadas en neurociencia y en casos reales de mi consulta para que puedas detectar si tu hijo está sufriendo bullying antes de que sea demasiado tarde. Y te adelanto algo. Algunas de estas señales las has estado viendo pero no las has querido interpretar. Porque duele, porque asusta, porque implica actuar. Cada día que pasa sin detectar el bullying es un día más en el que el cerebro de tu hijo se está recableando para la ansiedad, la depresión y el trauma. La ventana de intervención temprana es limitada y una vez que el daño psicológico se consolida, revertirlo es mucho más difícil. No te estoy diciendo esto para asustarte, te lo digo porque necesitas entender la urgencia real de lo que está en juego. No es solo que tu hijo lo pase mal en el colegio, es que su cerebro está aprendiendo que el mundo es un lugar hostil, que él no merece amor ni respeto y que pedir ayuda es inútil. Esas creencias pueden perseguirlo durante décadas. Si tienes un hijo en edad escolar y no quieres perderte ni una señal que podría salvar su salud mental, suscríbete ahora mismo. Lo que viene puede cambiar completamente la forma en que miras a tu hijo desde hoy. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra especializada en gestión emocional, estrés y relaciones familiares. Durante años he trabajado con niños y adolescentes que han sufrido acoso escolar y también con sus familias, que muchas veces llegan tarde porque no supieron leer las señales a tiempo. Mi objetivo hoy no es asustarte, sino darte herramientas concretas y científicamente respaldadas para que puedas proteger a tu hijo. Porque la detección temprana del bullying puede ser la diferencia entre un trauma que se arrastra toda la vida y una intervención que salva su autoestima, su futuro y su capacidad de confiar en el mundo. Si te quedas hasta el final de este vídeo, vas a descubrir exactamente qué buscar en el comportamiento de tu hijo, qué preguntas hacer sin que se cierre y cómo interpretar señales que a simple vista parecen normales, pero que son gritos de auxilio encriptados. Vamos a desmontar mitos, a entender qué pasa en el cerebro de un niño acosado, y te voy a dar estrategias que puedes aplicar desde mañana mismo. He visto familias reconstruirse después de detectar a tiempo el bullying. He visto niños recuperar su luz, su confianza, su capacidad de relacionarse. Pero también he visto las consecuencias devastadoras de llegar tarde. Trastornos de ansiedad crónicos, depresión mayor, intentos de suicidio, fobias sociales que paralizan a jóvenes durante años. La diferencia entre un camino y otro muchas veces depende de que un padre o una madre sepa mirar con atención, preguntar con delicadeza y actuar con determinación. Clave 1. Cambios bruscos en el comportamiento y el estado emocional. La primera clave es observar cambios repentinos y sostenidos en el comportamiento de tu hijo. No hablo de un mal día o de una semana complicada por exámenes. Hablo de transformaciones profundas que se mantienen en el tiempo. Un niño extrovertido que de pronto se vuelve retraído, que ya no quiere quedar con amigos, que deja de hablar en la mesa, que responde con monosílabos, que se encierra en su habitación durante horas. La neurociencia del desarrollo infantil demuestra que cuando un niño vive bajo estrés crónico, como el que produce el bullying, su sistema límbico entra en modo supervivencia. La amígdala, esa parte del cerebro que detecta amenazas, está constantemente activada.
El cortisol, la hormona del estrés, circula por su cuerpo de forma permanente y esto tiene consecuencias visibles: irritabilidad, tristeza sin causa aparente, explosiones de ira desproporcionadas ante situaciones menores, o todo lo contrario, un aplanamiento emocional donde nada parece importarle. Te voy a contar el caso de Javier, un niño de 11 años que llegó a mi consulta porque sus padres estaban desesperados. Javier había sido siempre un niño alegre, con muchos amigos, capitán del equipo de fútbol del colegio. Pero en cuestión de 2 meses, todo cambió. Dejó de jugar al fútbol, empezó a tener dolores de estómago cada mañana antes de ir al colegio, y sus notas cayeron en picado. Sus padres pensaban que era pereza, que estaba en la preadolescencia y era normal. Tardaron 4 meses en descubrir que un grupo de compañeros lo había aislado socialmente, lo ridiculizaban en el grupo de WhatsApp de la clase y le hacían el vacío sistemáticamente. Lo que más me impactó del caso de Javier fue lo que me contó su madre en nuestra primera sesión. Yo veía que algo pasaba, pero cada vez que le preguntaba me decía que estaba bien, y yo quería creerle. Necesitaba creerle. Porque si admitía que algo iba mal, tendría que enfrentarme a algo que me daba terror, que mi hijo estaba sufriendo y yo no sabía cómo ayudarlo. Esta es una de las trampas psicológicas más comunes en las familias. Los padres ven las señales, pero las racionalizan, las justifican, las minimizan, porque aceptar la realidad implica dolor y acción. Y mientras tanto, el niño interpreta ese silencio como desinterés o como confirmación de que su sufrimiento no es importante. Cuando un niño está siendo acosado, su cerebro interpreta la escuela como un campo de batalla. Cada mañana es una amenaza. Por eso muchos empiezan a somatizar dolores de cabeza, de estómago, mareos, náuseas. No están fingiendo. Su cuerpo está respondiendo a un estrés real y devastador. El sistema nervioso autónomo, que regula funciones como la digestión, el ritmo cardíaco y la respiración, se desregula bajo estrés crónico. Por eso los niños acosados tienen más problemas gastrointestinales, más taquicardias, más tensión muscular. Pero hay algo más sutil y más preocupante: el cambio en la expresión facial. Los niños que sufren bullying pierden la luminosidad en la mirada. Sus expresiones se vuelven planas, cautelosas, vigilantes. Sonríen menos, y cuando lo hacen, la sonrisa no llega a los ojos. Este es un indicador que los padres pueden detectar si prestan atención. Mira las fotos de tu hijo de hace 6 meses y compáralas con las de ahora. ¿Ves la diferencia? ¿Ves cómo su mirada ha cambiado? Señales concretas que debes buscar. Cambios en el sueño, insomnio, pesadillas recurrentes, despertares nocturnos. El sueño es el primer sistema que se ve afectado cuando hay estrés crónico. Muchos niños empiezan a tener miedo a la oscuridad de nuevo, algo que habían superado años atrás. Otros desarrollan terrores nocturnos donde gritan o lloran mientras duermen. Cambios en el apetito, pérdida de apetito o, al contrario, comer de forma compulsiva como mecanismo de regulación emocional. He visto niños que pierden 5 kilos en 2 meses y padres que lo atribuyen a un estirón. He visto adolescentes que desarrollan atracones nocturnos porque la comida es su única fuente de consuelo. Aislamiento social. Ya no quiere ver amigos, cancela planes, evita salir de casa. Pero atención, muchas veces el niño mantiene las apariencias en redes sociales, publica fotos, comparte memes, pero en realidad está profundamente aislado. Las redes se convierten en una máscara que oculta la soledad real. Irritabilidad y cambios de humor, explosiones desproporcionadas, llanto fácil, respuestas agresivas ante preguntas sencillas. Lo que pasa es que el niño está constantemente en modo amenaza, y cualquier pequeño estímulo puede desencadenar una reacción desproporcionada. Su sistema nervioso está saturado. Regresiones. En niños más pequeños pueden aparecer comportamientos que habían superado, como hacerse pis en la cama, chuparse el dedo o tener miedos infantiles. Esto ocurre porque el cerebro, bajo estrés extremo, retrocede a patrones más primitivos de afrontamiento. Pérdida de concentración. Las notas bajan no porque el niño sea vago, sino porque su cerebro está secuestrado por la ansiedad. La corteza prefrontal, responsable de la atención, la memoria de trabajo y la planificación, se desactiva cuando la amígdala está en modo alerta constante. Es neurobiológicamente imposible concentrarse en matemáticas cuando tu cerebro está esperando el próximo ataque. Si ves 3 o más de estas señales de forma sostenida durante más de 2 semanas, no lo ignores. No es una etapa, es una alarma. Y aquí viene lo crítico: el tiempo importa.
Cada semana que pasa, el patrón de estrés se consolida más en el cerebro del niño. La neuroplasticidad funciona en ambas direcciones. Puede ayudar a sanar, pero también puede gravar el trauma más profundamente. Clave 2. Excusas constantes para no ir al colegio y síntomas físicos recurrentes. Los niños que sufren bullying desarrollan una aversión visceral hacia el lugar donde ocurre el acoso. Y como no pueden decir directamente «me están destrozando en el colegio», su cerebro encuentra formas de evitar el peligro. Síntomas físicos. Te voy a explicar lo que pasa neurobiológicamente. Cuando el cerebro percibe una amenaza constante, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal se activa de forma crónica. Esto no solo genera ansiedad y miedo, sino que también afecta al sistema digestivo, al sistema inmune y al sistema nervioso. Por eso los niños acosados enferman más, tienen más dolores de cabeza, más problemas gastrointestinales, más resfriados. En mi consulta veo padres que han perdido la conexión con sus hijos porque interpretan estas quejas como manipulación o exageración. Y eso es devastador para el niño, porque siente que ni siquiera su cuerpo está siendo escuchado. Recuerdo el caso de Lucía, una niña de 9 años que cada lunes por la mañana vomitaba, cada lunes. Sus padres la llevaron al pediatra, al gastroenterólogo, le hicieron pruebas, todo estaba bien físicamente. Pero nadie preguntó qué pasaba los lunes en el colegio. Hasta que un día, en una de mis sesiones, Lucía me contó que había un grupo de niñas que sistemáticamente le escondían la mochila, le ponían sobrenombres crueles y la excluían de todos los juegos. El domingo por la noche, su cuerpo ya se preparaba para el horror del lunes. Su amígdala estaba tan activada que su sistema digestivo colapsaba. Lo más doloroso de este caso fue cuando la madre me dijo, le decía que dejara de inventar excusas, que todos tenemos que ir al colegio aunque no nos apetezca. La obligaba a ir llorando. Y ahora sé que cada vez que la obligaba, estaba enviándola directa a su tortura. El sentimiento de culpa de esta madre era devastador, pero también necesario para entender la gravedad de ignorar estas señales. Lo que muchos padres no entienden es que estos síntomas físicos no son voluntarios. El niño no está fingiendo para quedarse en casa, su cuerpo está realmente enfermo de miedo. El nervio vago, que conecta el cerebro con el sistema digestivo, se ve afectado por el estrés crónico. La tensión muscular acumulada genera dolores de cabeza reales. El sistema inmune se debilita porque el cortisol constante suprime su funcionamiento. Todo es real, todo es medible, todo es consecuencia directa del trauma que está viviendo. Quejas físicas repetitivas sin causa médica. Dolores de cabeza, de estómago, mareos, náuseas, especialmente antes de ir al colegio los domingos por la tarde. Si llevas a tu hijo al médico y todo está bien, pero los síntomas persisten, el problema es emocional, no físico. Excusas constantes. Me duele la cabeza, estoy muy cansado, no me encuentro bien. Si es sistemático y coincide con días lectivos, es una señal clara. Presta atención al patrón. ¿Empeora los domingos por la tarde? ¿Desaparece durante las vacaciones? ¿Reaparece el primer día de vuelta al colegio? Mejoría los fines de semana y vacaciones. Si en casa y fuera del contexto escolar tu hijo está bien, pero al volver al colegio reaparecen los síntomas, el problema no es físico, es emocional. Este es uno de los indicadores más claros y más ignorados. Los padres piensan, ¡qué raro! El fin de semana estaba perfecto y ahora otra vez con el dolor de estómago. No es raro, es lógica pura. El peligro está en el colegio. Resistencia activa. Llantos por las mañanas, negativas rotundas, no quiero ir, odio el colegio. Cuando un niño llora desesperadamente para no ir al colegio, no está siendo dramático. Está teniendo una respuesta de pánico real. Su amígdala está gritando peligro, peticiones de acompañamiento. De pronto tu hijo, que ya iba solo al colegio, te pide que lo acompañes hasta la puerta, que entres con él, que te quedes un rato. Esto no es regresión infantil, es búsqueda de protección. Su cerebro sabe que está en peligro y necesita a su figura de apego cerca. Síntomas matutinos específicos: temblores, sudoración, taquicardia, respiración acelerada. Estos son síntomas de ansiedad anticipatoria. El cuerpo se prepara para una amenaza antes incluso de llegar al lugar peligroso. No subestimes estas quejas. Son su forma de decirte que algo está mal. Y si tú las ignoras o las minimizas con frases como «todos tenemos que ir al colegio» o «no seas flojo», estás cerrando la única puerta que tiene para comunicarse contigo. Peor aún, le estás enseñando que su percepción de amenaza no es válida, que sus emociones no importan y que no puede confiar en que tú lo protejas.
Esto genera un daño profundo en el vínculo de apego. Déjame ser clara. Si tu hijo tiene síntomas físicos recurrentes antes de ir al colegio y los médicos no encuentran nada, la probabilidad de que esté sufriendo bullying o estrés severo en el entorno escolar es altísima. No necesitas más pruebas médicas, necesitas una conversación profunda con tu hijo y una investigación de lo que está pasando en el colegio. Si alguna de estas señales te está resonando con lo que ves en casa, no esperes más. Dale al botón de suscribirse, porque las próximas 3 claves te van a enseñar exactamente cómo hablar con tu hijo para que se abra sin sentirse juzgado. Esto es urgente. Clave 3. Pérdida de pertenencias, material escolar roto y explicaciones vagas. Esta es una de las señales más ignoradas y más evidentes. Si tu hijo llega a casa sin su estuche, sin su chaqueta, con la mochila rota, con los libros arrugados o mojados, y te da explicaciones confusas o dice «se me cayó, lo perdí, no sé qué pasó», enciende todas las alarmas. Los niños están programados para proteger a los adultos de su dolor. No quieren preocuparte, no quieren que vayas al colegio y empeores las cosas. No quieren ser etiquetados como el chivato, así que minimizan, ocultan, inventan excusas. Te voy a contar el caso de Pablo, un niño de 12 años que en 3 meses perdió 2 abrigos, 3 estuches y su móvil. Sus padres estaban furiosos con él, pensaban que era un despistado irresponsable, le castigaban, le retiraban la paga, hasta que un día otro padre se enteró de que había un grupo de chicos que le quitaban sus cosas, las tiraban a la basura, las escondían, las rompían. Pablo nunca lo había contado porque tenía miedo de que fuera peor si sus padres intervenían. Y mientras tanto, en casa lo castigaban por ser víctima. Esto es brutal. Pero pasa constantemente. Cuando los padres de Pablo se enteraron de la verdad, vinieron a mi consulta destrozados. «Le hemos estado castigando por ser acosado», me dijo el padre con lágrimas en los ojos. «Cada vez que perdía algo, yo le gritaba. Le decía que era un irresponsable, que no cuidaba sus cosas, y resulta que se las estaban robando. El daño que esto causó en Pablo fue doble, el trauma del bullying más el trauma de no ser creído ni protegido por sus propios padres. Lo que pasa en el cerebro del niño en esta situación es devastador. Por un lado está la humillación del acoso, le quitan sus cosas, lo ridiculizan, lo hacen sentir impotente. Por otro lado está el miedo a contarlo porque teme represalias, o teme que la intervención de los adultos empeore la situación. Y finalmente está el dolor de ser castigado en casa por algo que no es su culpa. El mensaje que recibe es: eres una víctima y encima eres culpable. No mereces protección ni comprensión. Pérdida frecuente de objetos personales, ropa, material escolar, dispositivos. Si es recurrente, no es despiste. Un niño puede perder algo ocasionalmente, pero si está perdiendo cosas cada semana, algo está pasando. Y normalmente ese algo es que se las están quitando. Material roto o estropeado. Mochilas rasgadas, libros arrugados, ropa manchada o con agujeros. Algunos acosadores no roban directamente, sino que estropean las pertenencias de la víctima como forma de humillación. Tiran su mochila al barro, rompen sus libros, cortan su ropa. Explicaciones vagas o contradictorias. Se me cayó, lo perdí, no me acuerdo. Si no te mira a los ojos cuando lo cuenta, es porque está ocultando algo. Presta atención al lenguaje corporal. Se pone nervioso cuando le preguntas, evita dar detalles, cambia de tema rápidamente. Desaparición de dinero o comida. En algunos casos, los acosadores obligan a la víctima a darle su dinero, su comida, sus pertenencias. Si notas que tu hijo ya no lleva dinero al colegio o que su almuerzo desaparece sistemáticamente, pregunta. Con delicadeza, pero pregunta. No quiere llevar objetos de valor. Si de pronto tu hijo no quiere llevar su reloj, su móvil nuevo, su chaqueta favorita, pregúntate por qué. Normalmente es porque sabe que se lo van a quitar o estropear. Ropa desgarrada o manchada sin explicación coherente. Me caí jugando al fútbol, no sé qué pasó. Si tu hijo llega con la ropa rota o muy sucia varias veces y las explicaciones no encajan, investiga. Marcas físicas que no cuadran con las explicaciones, moratones, arañazos, rasguños. Si tu hijo te dice que se cayó, pero las marcas no son compatibles con una caída accidental, no lo dejes pasar. La neurociencia del desarrollo infantil demuestra que cuando un niño vive en un entorno de amenaza constante, su cerebro prioriza la supervivencia inmediata por encima de todo.
prefiere perder sus cosas antes que enfrentarse al acosador. Prefiere tu enfado antes que tu intervención, porque su cerebro le dice que si intervienes será peor. Esto es adaptación al trauma. El niño aprende que la mejor estrategia es aguantar, esconder, minimizar. No lo castigues, investiga. Cuando notes que tu hijo pierde cosas con frecuencia, en lugar de enfadarte, pregúntale con calma y curiosidad. He notado que últimamente pierdes muchas cosas. ¿Te está pasando algo en el colegio? ¿Alguien te está quitando tus cosas? Y luego calla, dale espacio para responder. No llenes el silencio. Los niños necesitan tiempo para procesar si van a contarte la verdad o no. Y si te confiesa que sí, que le están quitando sus cosas, tu primera reacción es crucial. No digas, ¿y por qué no me lo habías contado antes? Porque eso es culpabilizarlo. Di, gracias por contármelo. Sé que ha tenido que ser muy difícil para ti. Te voy a ayudar a solucionar esto. Clave 4. Cambios en la vida digital y redes sociales. El bullying ha mutado. Ya no se queda en el patio del recreo. Ahora te persigue a casa, a tu habitación, a tu móvil. El ciberacoso es devastador porque no hay descanso. El niño acosado no puede ni siquiera refugiarse en su hogar. La humillación es pública, permanente y viral. Te voy a ser brutalmente honesta sobre lo que tus hijos no te dicen. Lo que pasa en los grupos de WhatsApp, en Instagram, en TikTok, es a veces más cruel y dañino que cualquier golpe físico. Porque queda registrado, porque lo ve todo el mundo, porque se comparte, porque se replica. Recuerdo el caso de Sofía, una adolescente de 14 años que intentó quitarse la vida. Cuando sus padres revisaron su móvil, descubrieron que llevaba meses siendo víctima de un grupo que había creado un perfil falso de ella, con fotos manipuladas y comentarios sexuales. Cientos de personas habían visto ese perfil, habían comentado, se habían reído. Sofía no había dicho nada porque sentía vergüenza, porque pensaba que era culpa suya, porque no sabía cómo detenerlo. El ciberacoso tiene características particulares que lo hacen especialmente dañino. Permanencia. Lo que se publica online queda grabado. Puede ser capturado en pantallas, reenviado, compartido indefinidamente. Un comentario cruel en un grupo de WhatsApp puede perseguir a un niño durante años. Alcance masivo. Una humillación en el patio la ven 30 niños. Una humillación en redes la pueden ver cientos o miles de personas. La vergüenza se multiplica exponencialmente. Anonimato. Muchos acosadores se escuden tras perfiles falsos, lo que les da impunidad y les hace más crueles. Es más fácil destruir a alguien cuando no tienes que mirarlo a los ojos. Invasión del espacio seguro. Antes, el niño acosado al menos tenía su casa como refugio. Ahora, el acoso lo persigue las 24 horas. No hay descanso, no hay tregua. En mi consulta veo padres que han perdido la conexión con sus hijos porque no supervisan su vida digital, porque creen que es invasión de privacidad, porque no entienden que el móvil puede ser tanto una herramienta como un arma. Déjame ser clara. Supervisar el móvil de tu hijo menor de edad no es invadir su privacidad, es protegerlo. No estoy hablando de leer cada mensaje ni de espiar obsesivamente. Estoy hablando de estar atento a cambios en su comportamiento digital, de tener conversaciones sobre lo que ve online, de revisar ocasionalmente si percibe señales de alarma. Cambio brusco en el uso del móvil. Si de pronto tu hijo está obsesionado con su móvil, revisándolo constantemente con ansiedad, o al contrario, si lo abandona por completo, deja de usarlo, borra redes sociales, es una señal. La obsesión puede indicar que está siendo atacado y no puede dejar de revisar los mensajes por miedo a lo que dirán. El abandono puede indicar que ya no aguanta más y se retira. Reacciones emocionales intensas al recibir mensajes. Si se pone nervioso, triste, enfadado o ansioso cuando le llega una notificación. Si ves que cada vez que mira el móvil su expresión cambia para peor, algo está pasando en ese móvil que le hace daño. Secretismo excesivo. Oculta la pantalla cuando te acercas, cambia de aplicación rápidamente, no quiere que veas su móvil. Todos los adolescentes tienen cierto nivel de privacidad con su móvil. Pero cuando el secretismo es excesivo y va acompañado de ansiedad, es una señal. Abandono de redes sociales. Si tu hijo era activo en redes y de pronto desaparece, puede ser porque está siendo atacado allí. Puede que haya borrado su cuenta de Instagram porque los comentarios crueles eran insoportables. Puede que haya salido del grupo de WhatsApp de la clase porque no aguantaba las humillaciones. Aislamiento después de usar el móvil. Si después de estar un rato en el móvil se encierra, llora, se pone de mal humor.
La secuencia es clara. Está bien, mira el móvil. De pronto está destrozado. ¿Qué ha visto en ese móvil? Fotos o vídeos comprometidos. En algunos casos, los acosadores graban a la víctima en situaciones humillantes y luego comparten esos vídeos. O manipulan fotos para ridiculizarlo. Si tu hijo de pronto no quiere que le hagas fotos, si se niega a aparecer en vídeos familiares, pregúntate si tiene miedo de que esas imágenes sean usadas en su contra. Cambios en quién lo sigue o con quién interactúa. Si notas que tu hijo ha bloqueado a muchos compañeros de clase o que ha dejado de seguir a gente con la que antes interactuaba, investiga por qué. Los niños están programados para buscar pertenencia social. Las redes sociales son su espacio de conexión, pero también pueden ser su infierno. Y como adultos, tenemos la responsabilidad de supervisar, sin invadir, pero sin ignorar. Aquí va una estrategia concreta que funciona. En lugar de revisar el móvil de tu hijo a escondidas, establece desde el principio un pacto de transparencia. Te voy a dar un móvil y acceso a redes sociales, pero con la condición de que yo pueda revisar ocasionalmente cómo las usas, porque es mi responsabilidad protegerte, no es espiar, es acompañar. Y si descubres ciberacoso, no reacciones con pánico ni con enfado hacia tu hijo. Recoge pruebas, capturas de pantalla de todos los mensajes, comentarios, fotos. Guarda todo. Luego, busca asesoramiento legal si es necesario, habla con el colegio y, dependiendo de la gravedad, considera denunciar ante las autoridades. Si todavía no te has suscrito, hazlo ya. La última clave es la más importante y la que más padres pasan por alto. No dejes que tu hijo sea uno más en las estadísticas del bullying sin detectar. Clave 5. Discurso negativo sobre sí mismo y aislamiento emocional. Esta es la señal más sutil y la más devastadora. El bullying no solo destruye la vida social del niño, destruye su identidad. Cuando un niño es acosado de forma sistemática, su cerebro empieza a creer lo que le dicen. Si le repiten eres feo, eres tonto, nadie te quiere, eres un perdedor, su corteza prefrontal, la parte del cerebro que regula la autocrítica y la autoestima, empieza a integrarlo como verdad. La neurociencia del desarrollo infantil demuestra que el cerebro adolescente es especialmente vulnerable a la información social negativa. Su autoconcepto se está formando, y si los mensajes que recibe son de rechazo, humillación y desprecio, eso queda grabado en sus circuitos neuronales. No es solo que el niño se sienta mal temporalmente, es que su cerebro está construyendo una narrativa sobre quién es, y esa narrativa es: soy basura, no merezco amor, el mundo es mejor sin mí. Te voy a contar el caso de Marcos, un adolescente de 15 años que llegó a mi consulta con ideación suicida. Marcos repetía constantemente: soy basura, el mundo estaría mejor sin mí, soy un estorbo. Cuando exploramos su historia, descubrimos que llevaba 3 años siendo víctima de acoso escolar. 3 años. Y durante esos 3 años, su cerebro había aprendido a odiarse. Lo que más me impactó fue cuando Marcos me dijo: al principio me enfadaba cuando me insultaban, pero después de escucharlo 1000 veces, empecé a pensar que tal vez tenían razón. Tal vez soy tan patético como dicen. Esto es lo que el trauma repetido hace en un cerebro en desarrollo. Erosiona la capacidad de defenderse psicológicamente hasta que la víctima asume como verdad absoluta las mentiras de sus acosadores. El trabajo con Marcos fue largo y doloroso. Tuvimos que desmontar creencia por creencia, reconstruir su autoimagen desde cero, enseñarle que lo que le habían dicho era mentira, que el bullying no tenía nada que ver con quién era él realmente, sino con la crueldad de otros. Pero esos 3 años habían dejado cicatrices profundas que tardarían años en sanar. En mi consulta veo padres que han perdido la conexión con sus hijos porque no detectan este cambio en el discurso interno, porque el niño no llora, porque no se queja, pero si escuchas con atención, oirás cómo habla de sí mismo, y eso te lo dice todo. Los niños que sufren bullying desarrollan lo que en psicología llamamos indefensión aprendida. Han intentado defenderse, han intentado que pare, han intentado encajar y nada ha funcionado. Entonces su cerebro concluye: no hay nada que pueda hacer, soy impotente, esto nunca va a cambiar. Y esa sensación de impotencia se generaliza a todas las áreas de su vida. Dejan de intentar cosas nuevas, dejan de soñar, dejan de creer que su vida puede mejorar. Señales concretas: comentarios autodespectivos: soy tonto, soy feo, no sirvo para nada, nadie me quiere, soy un fracaso. Si tu hijo empieza a hablar así de sí mismo de forma recurrente, no es baja autoestima normal,
es trauma. Un niño sano puede tener momentos de inseguridad, pero no se odia sistemáticamente. Aislamiento emocional. Ya no te cuenta cosas, no comparte su día, responde con monosílabos, evita el contacto visual. Es como si hubiera construido un muro entre él y el mundo, incluyéndote a ti. No es que no quiera conectar, es que ha aprendido que conectar duele, que mostrar vulnerabilidad es peligroso, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. Si tu hijo adoraba tocar la guitarra, jugar al fútbol, dibujar, y de pronto lo abandona todo, algo grave está pasando. La anedonia, la incapacidad de sentir placer, es un síntoma clásico de depresión, y la depresión es una consecuencia frecuente del bullying. Expresiones de desesperanza. Da igual, no importa, total, nada va a cambiar, ¿para qué intentarlo? Estas frases son señales de alarma máxima. Indican que tu hijo ha perdido la esperanza, que ya no cree que su situación puede mejorar. Y la desesperanza es el predictor más fuerte de conducta suicida, comportamientos autodestructivos. En casos extremos pueden aparecer autolesiones, trastornos alimentarios, abuso de sustancias o ideación suicida. Algunos niños empiezan a cortarse, a no comer o a comer de forma compulsiva, a experimentar con alcohol o drogas. Son intentos desesperados de gestionar un dolor emocional insoportable. Despedidas veladas. Gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Siento haber sido una carga. Cuidaos mucho. Si tu hijo adolescente empieza a decir cosas que suenan a despedida, es una emergencia. Puede estar planeando hacerse daño. Regalar pertenencias valiosas. Si tu hijo empieza a regalar objetos que valoraba mucho, puede ser porque está poniendo sus cosas en orden antes de un intento de suicidio. Esta es una señal de alarma gravísima. Búsquedas online sobre suicidio o autolesiones. Si revisas el historial de búsqueda de tu hijo y encuentras búsquedas relacionadas con cómo suicidarse, métodos de autolesión, o si está visitando foros donde se habla de estos temas, es una emergencia médica. Necesita ayuda profesional inmediata. Si tu hijo está en este punto, no es una fase, es una emergencia. Déjame ser absolutamente clara. Si tu hijo muestra señales de ideación suicida o comportamientos autodestructivos, no esperes. No pienses a ver si se le pasa. No minimices con frases como «son cosas de la edad» o «está llamando la atención». La atención es exactamente lo que necesita. Necesita que alguien vea su dolor, lo valide y lo ayude. Llévalo a un profesional de salud mental especializado en adolescentes. Habla con su pediatra. Si la situación es aguda, si hay un plan de suicidio concreto, si ha habido un intento previo, si está en crisis, llévalo a urgencias. No te dé vergüenza. No pienses que van a decir. La vida de tu hijo está en juego. Y aquí viene algo que muchos padres no quieren oír. A veces, sacar a tu hijo del colegio temporalmente es necesario. Si el entorno es tan tóxico que está destruyendo su salud mental, alejarle de ese entorno puede salvarle la vida. Sí, es complicado. Sí, implica reorganizar el trabajo, buscar alternativas educativas, hacer malabares. ¿Pero qué prefieres? ¿La comodidad logística o la vida de tu hijo? He visto familias que han tenido que cambiar a su hijo de colegio, que han optado por educación en casa temporalmente, que han buscado colegios alternativos. Y en muchos casos, esa decisión fue el punto de inflexión que salvó la vida del niño, porque le dio espacio para respirar, para sanar, para reconstruirse lejos del lugar donde lo habían destruido. Si reconoces a tu hijo en alguna de estas descripciones, no puedes permitirte ignorarlo. Suscríbete ahora mismo porque necesitas todo el contenido que voy a seguir compartiendo sobre cómo intervenir, cómo sanar el trauma y cómo reconstruir la autoestima de tu hijo. Esto no es opcional, es vital. ¿Cómo abordar la conversación si sospechas bullying? Ahora que conoces las 5 claves, la pregunta es, ¿cómo hablas con tu hijo si sospechas que está sufriendo bullying? Porque la forma en que abordes esta conversación puede determinar si tu hijo se abre o se cierra para siempre. Aquí van estrategias concretas basadas en mi experiencia clínica. Elige el momento y el lugar adecuados. No lo hagas en la mesa mientras toda la familia está comiendo. No lo hagas corriendo antes de salir por la puerta. Busca un momento tranquilo, sin prisa, sin interrupciones. Puede ser durante un paseo, en el coche, antes de dormir. Los niños hablan más cuando no hay contacto visual directo, por eso las conversaciones en el coche o caminando funcionan tan bien. Empieza desde la observación, no desde la acusación.
No digas, sé que te están haciendo bullying. ¿Quién es? Eso genera defensividad. Di, he notado que últimamente estás más triste, dividido por callado, dividido por nervioso. Me preocupo por ti. ¿Hay algo que te esté pasando en el cole? Valida sus emociones sin minimizar. Si te cuenta algo que a ti te parece pequeño, no digas, ay, eso no es nada, o yo a tu edad pasé por cosas peores. Para él no es pequeño, para él es devastador. Di, entiendo que eso debe ser muy duro para ti. Gracias por contármelo. No prometas soluciones inmediatas. No digas, mañana voy al colegio y esto se acaba. Eso le da pánico porque teme que tu intervención empeore las cosas. Di, vamos a pensar juntos, ¿cómo podemos solucionar esto? No voy a hacer nada sin consultarlo contigo primero. Pregunta, no interrogues. Usa preguntas abiertas. ¿Cómo te sientes en el recreo? ¿Con quién te sientas en clase? ¿Hay alguien que te haga sentir mal? Evita interrogatorios tipo, ¿quién fue? ¿Qué te hizo exactamente? ¿Por qué no me lo habías contado? Escucha más de lo que hablas. Tu trabajo en esta conversación no es dar soluciones, es escuchar. Dale tiempo, dale espacio. No llenes los silencios. A veces los niños necesitan varios minutos para encontrar las palabras, para describir lo que están viviendo. Hazles saber que no es su culpa. Muchos niños acosados sienten vergüenza. Creen que algo en ellos provoca el acoso. Déjale claro, nada de lo que hayas hecho justifica que te traten así. Esto no es tu culpa. El problema está en quien te hace daño, no en ti. Refuerza que contar no es ser chivato. Los niños tienen un código de lealtad muy fuerte con sus pares. Temen ser etiquetados como chivatos. Explícale. Contar cuando alguien te está haciendo daño no es ser chivato, es protegerte. Los adultos estamos aquí para ayudarte. Te he dado las 5 claves para detectar si tu hijo está sufriendo bullying. Pero la detección es solo el primer paso. Después viene la intervención, hablar con el colegio, buscar ayuda profesional, proteger legalmente a tu hijo si es necesario, acompañar su proceso de sanación. El bullying no se soluciona solo, no es algo que los niños tengan que aprender a gestionar. Es violencia, es abuso y requiere intervención de adultos, padres, profesores, profesionales. Si has identificado varias de estas señales en tu hijo, lo primero es abrir un espacio de conversación seguro, no con interrogatorios, no con pánico, sino con calma, con tiempo, con presencia. Y si confirmas que hay bullying, actúa. Habla con el colegio de forma documentada. Exige un protocolo de actuación. Busca ayuda psicológica para tu hijo. No subestimes nunca el daño que el bullying puede causar. He visto niños recuperarse completamente del trauma del bullying cuando sus padres detectaron las señales a tiempo, intervinieron con determinación y les acompañaron en el proceso de sanación. Pero también he visto las consecuencias devastadoras de llegar tarde. Trastornos de ansiedad que se cronifican, depresión que se arrastra durante décadas, intentos de suicidio que pudieron evitarse. La diferencia está en ti, en tu capacidad de mirar, de escuchar, de actuar. No eres un padre perfecto, no tienes que serlo, pero sí tienes que estar presente, atento, dispuesto a ver lo que duele ver y hacer lo que cuesta hacer. Tu hijo te necesita, puede que no sepa pedírtelo, puede que ni siquiera sea consciente de lo grave que es lo que está viviendo, pero su cerebro, su cuerpo, su comportamiento te están gritando pidiendo ayuda. ¿Vas a escuchar? Ahora ya lo sabes. Ya tienes las 5 claves, ya no puedes mirar para otro lado. Y aquí viene la parte que más me importa que entiendas. Detectar el bullying a tiempo puede ser literalmente la diferencia entre un hijo que se recupera completamente y un hijo que arrastra el trauma durante décadas. Entre un adolescente que confía en el mundo y un adulto que vive con ansiedad crónica. Entre la vida y la muerte. No estoy siendo dramática, estoy siendo real. En mi consulta he visto ambos caminos. He visto familias que detectaron a tiempo, que actuaron con determinación, que buscaron ayuda profesional, y sus hijos hoy están bien, tienen autoestima, tienen amigos, tienen futuro. Y he visto familias que llegaron tarde, que minimizaron las señales, que esperaron a que se solucionara solo, y sus hijos quedaron marcados para siempre. Así que te lo voy a decir de la forma más directa posible. Si después de ver este vídeo has identificado 3 o más señales en tu hijo, actúa mañana mismo, no la próxima semana. No cuando tengas tiempo, mañana. Habla con tu hijo, observa con atención, y si confirmas el bullying, mueve cielo y tierra para protegerlo, porque al final del día nada importa más que esto. No el trabajo, no la comodidad, no el qué dirán. Lo único que importa es que tu hijo se sienta
seguro, protegido y amado. Y si este vídeo te ha removido, si algo dentro de ti ha hecho clic, compártelo con otros padres, porque tal vez tú puedas salvar a otro niño. Tal vez tu mensaje llegue a tiempo a una familia que necesita desesperadamente esta información. Te veo en el próximo vídeo. Cuida de los tuyos y recuerda, tu atención puede salvar vidas.